Fue en marzo de 1188, entre las murallas de la ciudad de León, cuando el rey Alfonso IX desarrolló el instrumento de gobierno sobre el que se asentaría la futura democracia representativa moderna. Esas Cortes de León, llamadas también Parlamento, fueron el primer lugar donde debatir opiniones con libertad. Y si tan importante es este Parlamento, ¿la gente de verdad lo conoce? ¿Saben ustedes cuál es el Parlamento más antiguo del mundo? No. No saben, ¿no? No, ¿qué va? Son las Cortes, ¿no? Aquí. Sí, las Cortes. Aquí en León. Sí, el de León. Parece ser que este. Pues el de León. Claro, que aquí dicen que es el de León. El primer parlamento del mundo, el de León. De León. ¿Crees que se habla de él o que no es muy poco, es muy No conocido? se habla, yo me he enterado hoy, aquí. Yo creo que no. No. No se le da suficiente importancia, en mi opinión. Pues yo no lo creo, porque, o sea, son muy famosas las Cortes de León, pero hasta que no he llegado aquí no me he dado cuenta. Porque... No se le reconoce realmente la importancia de las Cortes primeras que hubo aquí en el Reino de León, no tiene secuencia. Ahora sí que es la de Inglaterra, pero realmente las primeras fueron aquí las de León, sí. No, ya que es un parlamento muy importante porque fue el primero que hubo aquí en España. ¿Cree que debería darle más importancia? Sí, desde luego. Y así nació la democracia aquí. ¿Y qué haríais para que se diese a conocer más? Oye, pues supongo que invertir más, claro, una película quizá, oye. Pero es verdad que a veces es difícil, ¿no? Colar como la divulgación así sobre estos temas. Lo que pasa es que hablar de las primeras Cortes también es muy delicado, porque ¿qué significan las Cortes en aquella época, no? Ahora mismo es representante de las ciudades, de la burguesía, pero no es representación ciudadana y urbana como es ahora, ¿no? Entonces, En los libros de historia... Las Cortes de León lo transformaron todo. Resignificaron no solo el lenguaje político, sino la esencia misma de los gobiernos. Detrás de mí está la Basílica de San Isidoro de León. En este lugar se produjeron en 1188 las Cortes de León. En el año 2013, la UNESCO reconoció que este lugar era el origen del parlamentarismo. La importancia que tiene es muy relevante. ¿Por qué? Porque por primera vez un rey lo que hace es limitarse su poder como un monarca absoluto, algo que muchos años después incluso sería impensable. Es decir, él dice que para ir a la guerra o declarar la paz se compromete a llamar a su pueblo. Además, no solo convoca a los estamentos privilegiados, ¿no? Esa nobleza y ese clero que siempre venía, ¿no? Siempre aconsejaban al rey, sino que además llama a lo que ahora llamamos, por definición, esa clase media, ¿no? Esos representantes de las incipientes ciudades, de esos primitivos burgos, para tenerles en cuenta a la hora de tomar decisiones. Pero es que además reconoce unos derechos que son súper novedosos, porque estamos hablando del año 1188. Y, por ejemplo, se dice que para que una persona fuera acusada tenía que haber pruebas de cargo en su contra, o que una persona tenía derecho a ser defendida por lo que se conoce como un hombre bueno, que sería lo que ahora es como un abogado de oficio. Pero es que además se reconocen otros derechos como la inviolabilidad del correo o la inviolabilidad del domicilio. Esto que ahora nos parece muy normal, estamos hablando del año 1188, del siglo XII. Son derechos que ni de lejos se podían pensar que pudieran existir. Pues así es. Las Cortes de León son, como dice la UNESCO, el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Están por encima de la tan famosa Carta Magna y nosotros estamos aquí para explicaros por qué es más importante esta institución que se encuentra en León. Este parlamento es importante porque es como una declaración de derechos. El rey de ese momento, Alfonso IX, reunió a los tres estamentos para decidir cuestiones del reino. Y esa es la parte importante, el reunir también al campesinado, ya que era algo que nunca se había hecho. Por primera vez, todo el pueblo se veía representado en la toma de decisiones. Por eso es importante recordar las Cortes de León, para evitar que una institución que dio un paso por nuestras libertades no se pierda en la historia.
Las Cortes han sido reconocidas porque el reconocimiento de la UNESCO sí que le da una relevancia a nivel internacional y está claro que las siguientes Cortes, que serían las Cortes inglesas, que son del año 1215, surgen en un contexto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque allí nacen de una batalla que existe entre Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Lo que ellos quieren es dinero, por lo que luego surgirá también en la Revolución Francesa, ¿no?, esa convocatoria de Cortes Generales, ¿no?, para recaudar impuestos. O sea que el móvil es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que bueno, León es una pequeñita ciudad y quizá no hemos tenido la repercusión que hubiera tenido si esto hubiera sucedido en otro lugar. Y es que vale la pena recordar que el Parlamento de León sigue funcionando a día de hoy aportándonos beneficios, ya no solo en política, sino en el turismo de las personas que quieren conocer el lugar donde ocurrió el primer Parlamento Europeo. En el Museo de San Isidoro tenemos como 3 recorridos o 3 discursos complementarios. En uno explicamos la historia del Reino de León, en otro explicamos la historia del monasterio que ha permanecido hasta nuestros días y luego la parte defensiva de la ciudad, ¿no?, de ese reino batallador. Y dentro de aquí lo que encontramos es sobre todo el lugar en el que se celebraron esas primeras cortes, que es este claustro maravilloso en el que estamos, con lo cual se puede pisar, ¿no?, un poco esa historia, ese origen. Y además, hemos establecido dentro de una de las capillas una explicación un poco con copia de los decreta, de los principales documentos que recogen esos derechos. Y bueno, esperemos que este vídeo os haya servido para conocer una institución que acercó y sirvió de modelo a la democracia actual. Así que ya sabéis, es necesario conocer el origen de algo tan importante como los parlamentos, donde se deciden los asuntos de nuestra sociedad, nuestras libertades.